Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos alumnos, alumnas, ¿cómo andan? ¿Están siguiendo en contacto con los profes, no? Sí, claro, seguimos educando, seguimos aprendiendo todos como podemos. Están los y las profes haciendo un esfuerzo enorme, mamá, papá, también siguiendo atrás de los chicos para que todos sigan aprendiendo. Hay un montón de curiosos y curiosas que se suman a Seguimos Educando para aprender cosas nuevas, para mantener viva la llama del conocimiento. Y eso es lo que queremos, ¿eh? No reemplazamos a la escuela acá ni nada, porque es irreemplazable la escuela. Pero estamos para poner el hombro, para darle una mano a la comunidad educativa y decir, dale, vení, el conocimiento sigue vivo, ¿eh? Y seguimos aprendiendo, seguimos educando, aunque no podamos reunirnos físicamente en el edificio de la escuela, al que ya vamos a volver, va a volver el recreo, todo va a volver. Y mientras tanto, acordate que estamos en casa, que tenés que cuidarte, que tenés que lavarte las manos, acordate, lavate las manos varias veces por día con agua y jabón. Te lo decimos 1000 veces porque a veces te olvidás, ¿o no? Dale, lávate las manos. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Todo lo que puedas, trata de sacar las manos de la cara porque no es una buena idea. Si vas a estornudar o toser, hacelo en el pliegue interior del codo. ¿Te acordás que siempre hablamos de esta parte del cuerpo que no teníamos ni idea que existía y que se llamaba así antes de toda esta situación? Bueno, acá hay que toser y estornudar. Ventilar los ambientes. Abrir las ventanas y que corra un poquito el aire. Hace un poco de frío, pero bueno, no viene nada mal. También el aire fresco. Desinfectar los objetos que usás con frecuencia. Tenés mucho tiempo en la mano el teléfono, algún artefacto de tu casa, el joystick, la computadora, las llaves, bueno, todos los lentes. Cada tanto... limpialos y mantenerlos desinfectados. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde Ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Vamos a cuidarnos entre todos, dale. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a empezar las clases del día de hoy. En un ratito vamos a tener física y vamos a hablar de calor y de temperatura. En un ratito nada más, pero ya está con nosotros la profe de literatura y lengua, Mica. ¿Cómo estás, Mica? Hola, Ángela. ¿Todo bien, por suerte? ¿Todo bien? Bueno. Sí. ¿Qué tema nos trajiste hoy? Bueno, vamos a seguir trabajando con los medios de comunicación. ¿Te acordás que la clase empezada ya habíamos empezado con este nuevo universo dentro del periodismo? Entonces lo que vamos a hacer hoy es seguir trabajando con los medios de comunicación. Vamos a conocer otro tipo de texto, otro género periodístico, que son los artículos de opinión. Y tenemos como objetivo poder reconocer e identificar las estructuras de cada uno de estos géneros. Por un lado, la noticia y por otro lado, los artículos de opinión. Bien, excelente. ¿Empezamos con un repaso de lo que vimos la vez pasada? Empecemos por un repaso. Como dije en un principio, lo que fuimos trabajando en la clase pasada son los medios de comunicación. Que dijimos que eran un instrumento que permite comunicar, es decir, que tiene como función comunicar, informar porque transmiten la información. Te voy a pedir completar acá. Es muy difícil escribir y hablar. Ay, mira, muchas gracias. Es otra cosa. Ahí está. Me confundí. Entonces tenemos medios de comunicación que tienen la función de comunicar, de informar y vamos a poner de entretener. Porque dijimos que los medios de comunicación tienen diferentes soportes. Como vimos, la tecnología va avanzando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y eso nos permite que tengamos diferentes soportes. Entonces, los medios de comunicación van a tener diferentes soportes. Dentro de estos soportes que vimos el audiovisual, pensamos en los noticieros, vimos el soporte sonoro en la radio y el soporte escrito que vimos la prensa escrita. Sí. Entonces, vamos a tener por acá la radio, la televisión, vamos a tener la prensa escrita y una que sumamos
que es con el formato digital. Claro, a medida que se crean nuevas tecnologías de comunicación, surgen nuevos medios de comunicación y formas de comunicación. Exactamente. Ahora, de todos estos medios de comunicación y de estos soportes, nosotras nos centramos sobre todo en la prensa escrita, ¿sí? ¿Te acordás que habíamos visto cuál fue la primera publicación del primer diario de Argentina, que habíamos visto que fue La Gaceta en 1810, la primera publicación que se hizo en papel? Y dijimos entonces que quedaba de esa manera fijada la estructura de la noticia. Sí. El primer texto periodístico con el que trabajamos. Sí. Lo que dijimos de la noticia es que es un texto narrativo porque, como estuvimos viendo, nos cuentan los sucesos reales, los hechos concretos que pasan en la realidad. Sí. Entonces tenemos que es un texto narrativo, pero que a su vez es informativo. Claro. Acá podemos ver su función dentro de la sociedad. Claro, me cuenta algo. Su función es informarme. Exactamente. Vimos que la noticia, como texto, adquirió una cierta estructura. Sí. Esa estructura que podemos identificar. ¿Te acordás cómo se llama esta estructura? Sí, pirámide invertida. Exactamente, que dijimos que se parece a la porción de una pizza. Sí, sí. Muy bien, habíamos dicho que en esta estructura tenemos que la información va adelante. Sí, lo más importante va arriba, esto también lo vi en mi facultad y lo uso, se usa mucho cuando uno es periodista. Acá arriba lo más importante y a medida que vamos bajando en la lectura de la nota, las cosas que no son tan importantes, que podrían no estar. Exactamente, los detalles. Recordemos que al final de la noticia lo que vamos a tener es la conclusión o un cierre. Ahora, ¿por qué tiene esta estructura la noticia? Tenemos que empezar que cuando empezaron los primeros textos informativos, pensemos en el contexto de guerra, ¿no? Los aparatos tecnológicos de ese momento, era necesario mandar información y para eso, como podía fallar este avance tecnológico en estos momentos, lo que se hacía era concentrar la información sobre todo en el primer párrafo, claro, porque quizás podría haber algún error y lo demás no llegara. Entonces, la información, por un lado, la ponemos acá. Claro, el telégrafo andaba bien, mandaban por telégrafo, mandás primero lo importante y después ves, después mandás el resto, si hay lugar, si hay tiempo, si sigue funcionando bien. Exactamente. Entonces, esta estructura también vimos que responde a las 5 preguntas que son claves para organizar lo que es la información dentro de la noticia. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Y por qué o para qué fue que sucedió ese hecho? Entonces, estas 5 preguntas nos ayudan a ordenar la información, porque tenemos que recordar que la noticia se construye. ¿Quiénes la construyen? Los y las periodistas que llevan a cabo el proceso de investigación sobre los hechos que suceden en la realidad a través de diferentes fuentes, que pueden ser los testimonios, documentos, ir al lugar del hecho, y todo eso los va a ayudar a que se pueda construir la noticia. También habíamos visto que todo es noticia o qué tiene que suceder, o sea, qué características tiene que tener ese hecho para que sea noticia. Y habíamos visto los criterios de noticiabilidad. Sí, cuando un hecho es noticia. Exactamente. Esta palabra, Mica, es larga, ¿eh? Noticiabilidad. Ahí está. Perfecto, ahí está. Ahí está. Los criterios de noticiabilidad, que habíamos dicho que tenían que ver con que ese hecho irrumpiera en la cotidianidad, es decir, que sea un hecho fuera de lo común, extraordinario. También habíamos visto que tenía que ver en la masividad, es decir, cuánta gente se veía afectada o no por ese hecho, si ese hecho se va a seguir desenvolviendo a lo largo del tiempo, es decir, si vamos a poder ver sus consecuencias. También la cercanía, es decir, esa noticia que sucede, por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo en Jujuy, seguramente en los diarios de Jujuy tenga un mayor impacto que, por ejemplo, un diario de Córdoba o un diario de la ciudad de Buenos Aires. Como para tener en cuenta cómo se va construyendo la noticia y cómo se organiza. Sí. Y dijimos algo más, que la noticia no está sola en el diario, sino que está acompañada por otras noticias y vamos a ver que entre ellas se organizan en las secciones. Las vimos el otro día, abrimos el diario, vimos que había sección economía, sección política, sección internacional, sección deportes,
Después hay secciones específicas de cada diario. Hay diarios que tienen una sección los sábados que se llama Sábado y trae lecturas más largas. Pero hay secciones que se repiten prácticamente en todos los diarios. Exactamente. Vamos a tener algunas que son estructurales y después cada diario, como dijimos, va a tener sus propias secciones que dependen de su organización interna y de sus decisiones editoriales. Entonces, cuando estuvimos trabajando con las secciones, el proceso de construcción de la noticia y el rol de los y las periodistas, apareció este concepto, que tiene que ver con una idea que hay en que el periodismo debe ser lo más objetivo posible. Y dijimos que, bueno, ¿qué quiere decir cuando hablamos de objetividad? Cuando alguien es objetivo. Quiere decir que está narrando, está contando los hechos concretos, lo más desligado de sus emociones, de sus sentimientos y de su punto de vista. Es por eso que se toman los datos concretos. Habíamos puesto, por ejemplo, el ejemplo de la temperatura. Sí, decir qué lindo día, depende para quién lindo día, ¿no? A mí me puede gustar el sol, a otro le pueden gustar los días de lluvia, puede necesitar que llueva porque está plantando algo. En cambio, si yo digo, bueno, es un día soleado y hacen 24 grados, cada uno saca la conclusión si es lindo o no. Exactamente. Entonces ahí vemos por un lado la diferencia entre un dato concreto y una valoración que hacemos sobre ese hecho. Entonces, tenemos que pensar que la noticia, como su función es informar, va a tratar de lograr el mayor efecto de objetividad. Pero tenemos que tener en cuenta que la objetividad total es inalcanzable. La noticia entonces es un tipo de género que va a trabajar con este concepto, tratar de alcanzarla, pero vamos a ver hoy en esta clase que van a aparecer otros géneros que no tienen esa función. Es decir, que la objetividad se va a correr y le van a dar lugar al punto de vista. Excelente. Bueno, enseguida lo vemos, pero ¿saben a quién le preguntamos? ¿A quién vamos a escuchar hablando de este tema de la objetividad, de acercarse lo más posible a la objetividad? ¿Qué pasa con la subjetividad? El grosso de Eduardo Aliberti. A ver qué tiene para decirnos. Los hechos son sagrados. Las opiniones son libres. Esta frase suele figurar en el podio del refranero periodístico y es por lo menos tan antigua como el diario londinense The Times, a cuya prosapia se adjudica la autoría. A primer golpe de oído es una frase impactante, certera, pero cabe temer que apenas empiece a raspársele la cáscara, empiecen los problemas. Los hechos son sagrados, está bien, pero ¿quiénes y cómo determinan cuáles son los hechos en cuanto a la prevalencia que les damos al momento de informar y de opinar? ¿Dónde queda lo sagrado cuando para un medio periodista resulta que tal hecho no merece ni la más mínima consideración y para otros merece ser la cabeza de una portada o de un sumario? Si acaso nos pusiéramos de acuerdo en que eso no obstruye que los hechos sean los hechos y que después cada quien los usa como mejor les parezca, igual querría decir que los hechos son manipulables. Y entonces, ¿dónde queda la dichosa objetividad? Bueno, buenísimo. ¿Y cómo se construyen las noticias, Mica? Bueno, como vimos entonces, vamos a tener el hecho que sucede en la realidad y todo el proceso de investigación que van a llevar a cabo los y las periodistas, que van a recurrir, como dijimos, a diferentes fuentes. Entonces, esas fuentes son las que nos van a ayudar a poder reconstruir el hecho, poder contarlo y que ese hecho sea lo más veraz posible, es decir, que se acerque a la verdad, que sea verdad. Entonces, a través de las fuentes, que pueden ser testimonios, documentos, ir al lugar concreto donde sucedió, nos va a ayudar a poder reconstruirlo. Claro, entonces, puede ser una vecina que lo vio, 2 vecinos, 3 vecinos, el kiosquero, usted vio algo de lo que pasó. Puede ser buscar una cámara, por ahí era un negocio, hay una cámara de seguridad, vemos el video, le preguntamos a la policía qué recogieron ellos, sin tomar lo que dice la policía como una única fuente, porque a veces hay otras, pero vamos a preguntarle a la mayor cantidad de gente posible que haya visto y, como decís vos, documentos, todo lo que nos puede ayudar, ¿no? Por ahí alguien hizo una denuncia, eso es un documento escrito, vamos a buscarlo, lo
vamos a leer. Sí, y se me ocurre también ahora lo que nos permiten los celulares, claro, ¿no? Que podemos grabar también, bueno, todo ese material, ¿no? Los videos que se graban, los audios. Claro, por ahí los vecinos tienen algún video. Exactamente. Todo eso que tenemos acá, las fuentes, nos van a ayudar a poder reconstruir el hecho. Entonces, como vimos, vamos a tener este género periodístico que va a tener como objetivo informar, contarnos sobre la realidad de una manera objetiva. Para eso se hace todo el proceso de investigación a través de las fuentes para narrar sobre el hecho. Pero vamos a ver que hay otro género periodístico, como estuvimos anticipando, en el que el punto de vista de las autoras y de los autores va a ser central. Perfecto. O sea, noticia es así, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo más cerca posible de la verdad. Permiso, voy a intervenir. Obvio, el pizarrón, sí, me encanta. para señalar noticia. Porque ahora vamos a ver otros géneros donde no es así, donde no nos queremos acercar a la verdad objetiva, sino justamente brindar un punto de vista. Exactamente, donde nos va a importar la opinión de los autores. Vamos a ver que puede ser la opinión de un especialista o la opinión de la empresa gráfica, la empresa editorial que está trabajando, la empresa diario. Perfecto. Bueno, vamos a ver primero un material en el cual Eduardo Aliberti le pregunta a María O'Donnell, otra gran periodista. En este caso, a propósito de la radio, ¿cómo se construye la noticia y cómo se incorpora la opinión en radio? A ver. Cuando pasás de columnista a conducir, sí. ¿Qué pasa con cómo manejás la opinión estando rodeada de gente? Bueno, a mí me ¿Cuánto te influye, por ejemplo, sí. cuánto te influye que, si te pasó o te pasa, que estás con gente que no opina como vos, de un hecho o en general? Bueno, yo creo que hay distintos tipos de conductores, ¿no? Está el conductor que se mete más en la producción y el que se mete menos. Yo soy muy molesta, reconozco que me meto en todo, que me parece que tiene que ver con editar mucho el programa propio y sentirte cómodo en ese contexto. Y creo que también está el conductor que busca siempre que todos opinen más o menos igual o que se siente más cómodo donde todos piensan parecidos, y el que trata de trabajar un poco más el disenso, ¿no? De que que valora o que le parece que ese es un elemento con el cual trabajar. Un ingrediente más arriba de la mesa para un conductor es el que piensa distinto. Hay aquellos que lo exacerban, incluso artificialmente, ¿no? Que eso se vuelve como un truco, que como si fuese un títere que le ves mucho los hilos, ¿no? A mí me parece que forzarlo no funciona. Pero a mí no me molesta cuando, al contrario, me enriquece, me gusta cuando aparece alguien que piensa distinto. Me deja pensando, me hace como... Hay algo que me pasa mucho en radio, que si me equivoco o cambio de opinión, no le tengo miedo a eso. Me parece que hay como una forma de hacer radio que te obliga o que busca mucho afirmaciones muy tajantes y muy terminantes acerca de una enorme cantidad de cosas. Y yo creo que no hay que... o no tengo tantas certezas tampoco. Obviamente tengo opinión, tengo ideología, tengo punto de vista. No es que no carezca de todo eso. Pero me parece que también la posibilidad de... Esto no lo sé. Esto puede evolucionar de otra manera. Para mí la radio es de una... O sea, yo creo que me enamoré de la radio fundamentalmente por la libertad. Bueno, muy interesante. Aquí vimos el caso de la radio, que es distinto al de un diario, pero por supuesto tienen cosas en común. Sobre todo el trabajo en vivo que nos permite la radio, que no solamente hay un periodista que está trabajando, sino que tenemos el conductor y a todo ese equipo que va a ayudar a que se puedan trabajar las noticias. Y me parece interesante este vínculo que aparece entre periodismo y opinión, esta idea de que ya nos está anticipando el género con el que vamos a trabajar, ¿no? Cómo importa el punto de vista de los periodistas, de los especialistas sobre el hecho, sobre el tema. Claro, yo como periodista me parece que lo que tiene que estar claro es cuando estás diciendo algo despojado de tu opinión y cuando estás hablando desde el punto de vista de tu opinión, ¿no? Ese es el tema, decir, bueno, esta es una noticia en la cual el periodista trató de contármelo de la manera más objetiva posible. En este caso, el periodista me va a decir qué piensa sobre el tema, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a ver qué aparecen, como dijimos hace un ratito, la noticia, por un lado con su función de informar, y los artículos de opinión, donde esta idea del comentario, el punto de vista, es central. Vamos a ver que dentro de los artículos de opinión vamos a tener, por un lado, el artículo o la nota de opinión
y también que vamos a tener el editorial, que son los textos que ahora ya en un ratito vamos a empezar a trabajar. Me parece importante retomar, que los voy a anotar acá en el pizarrón, los conceptos de opinión, de verdad, el periodismo, ¿no? El concepto, la labor periodística y la realidad. Porque vamos a ver que en estos tipos de textos, estos conceptos van a estar todo el tiempo en tensión. No vamos a ver cómo se da esta relación entre la labor periodística, la realidad y la información, ¿no? Y cómo en los textos de opinión va a ser diferente esta relación. Está buenísimo, ¿eh? Queda planteado todo para dentro de un rato, porque ahora llegó el momento de hacer un recreo. Enseguida seguimos hablando de medios de comunicación, de noticia, de opinión. En un ratito nada más, seguimos educando. Muy bien, seguimos educando. Estamos hablando entonces de medios de comunicación, de noticias, estamos hablando de notas de opinión. Vamos a seguir analizando la diferencia entre hablar de noticias y opinar. Tenemos muchos diarios acá, tenemos notas. Bueno, está todo dado para que se luzca Mica. A ver. Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero vamos a ir con la nota de opinión, porque como dijimos, dentro de estos géneros hay diferencias. Por un lado, la nota de opinión. ¿Qué es este tipo de texto? Mira. Acá tenemos una nota de opinión que, como podemos ver, ya cambia. Es decir, que hay mucho texto, es mucho más extensa, si te acordás de las noticias con las que trabajamos en la vez pasada. Sí. Y me parece importante marcar que como para texto aparece el título y vamos a encontrar a la firma de la autora. Pero después te acordás que teníamos la volanta, el copete y un montón de paratextos que estaban acompañando que ahora no, porque lo importante va a ser el desarrollo, es decir, el cuerpo. Porque, es decir, que en el cuerpo del artículo se va a mostrar el punto de vista de la autora, en este caso sobre la temática. Las notas de opinión pueden ser sobre temas amplios. Y es importante aclarar que ahora quien se encarga de escribir este tipo de artículos es una especialista o un especialista sobre ese tema. Sí. Entonces, los especialistas. Ahora bien, la nota de opinión, como ya dijimos, va a centrarse. Vamos a ver que tiene una estructura un poco más narrativa similar a los cuentos, ¿no? Donde nos aparecía el título y el desarrollo. Y en este caso la firma, que acá está al final, pero también puede aparecer en el principio. Sí. Y muchas veces se aclara de qué trabaja ese profesional. En este caso, ella, Evelyn Galeazzo, es encargada del Departamento de Investigación de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Entonces nos está hablando desde el ámbito de la literatura, de la biblioteca, ¿sí? Claro, una especialista total hablando de Pizarnik, de una escritora. Exactamente, de qué tenía Pizarnik en su biblioteca. Dentro de los artículos de opinión vamos a encontrar las columnas. Las columnas personales son artículos de opinión que se publican con cierta periodicidad y que pertenecen a un especialista que ha conseguido gran prestigio por sus artículos, por sus investigaciones, por su trabajo. Entonces, dentro de los diarios o revistas se le deja un lugar reservado, el lugar para las columnas. Claro, por ejemplo, vieron que en la sección economía aparece un economista por ahí todas las semanas opinando, lo mismo en política. Exactamente. Ahora, vamos a ver qué pasa. Porque en la nota de opinión, como dijimos, importa el punto de vista del individuo, del especialista. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar en el editorial? En el editorial lo que se refleja es la opinión de la empresa, es decir, la opinión institucional. Es decir, que ya no firma un individuo, sino que firma un colectivo. Pero las empresas tienen opiniones. Exactamente. Tenemos que recordar que
cuando estamos hablando de los medios de comunicación, cada empresa va a tener su manera de cómo trabajar las noticias, mismos sus intereses y de cómo, desde qué ángulo se van a trabajar los hechos de la realidad. Eso es importante porque muchas veces podemos ver que desde un mismo hecho, en los artículos de opinión, sobre todo, en el editorial o en la nota, vamos a encontrar que, como dijimos la clase pasada, cada individuo, cada persona tiene un punto de vista diferente, incluso sobre un mismo hecho. Sí. Institucional. Y todos los medios tienen una línea editorial que le pertenece al medio. Una línea editorial que tiene que ver con qué quiere decir, qué intereses tiene ese medio y también a qué público va dirigido, porque los medios piensan a quién le hablan, qué tipo de temas, qué vocabulario le voy a usar para hablarle a este público que a mí me interesa. Exactamente, es el lector imaginario, ¿no? Claro. A quién están destinados todos sus Por textos. ejemplo, el diario Olé le habla a la gente que le gusta el deporte, entonces por ahí usa un vocabulario un poco más relajado, hay diarios un poco más estructurados que por ahí le escriben a mucha gente grande, entonces usa un lenguaje que por ahí los adultos mayores están más acostumbrados, más respetuoso. Exactamente, todo eso lo vamos a poder encontrar no solamente en el editorial, sino que también vamos a ver cómo esta opinión institucional, esta idea, las intenciones que tiene el diario la podemos identificar en otros géneros. Pero en el editorial aparece públicamente, se manifiesta públicamente su opinión. Es importante saber que no todos los diarios tienen su editorial y dependiendo del diario, vamos a ver que o se puede encontrar al principio, dependiendo de la estructura que tenga el diario, la podemos encontrar o al principio o en el medio del diario. Y si bien acá dijimos que sobre la nota de opinión iban a ser temas amplios, lo que vamos a ver en el editorial es que van a ser los temas más relevantes. Claro, relevantes para el medio. Exactamente. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, una nota de opinión. ¿Quién tiene que jugar de 9 en Boca? ¿Soldano o Guanchope Ávila? Opina Martín Palermo. Escribe una crónica sobre qué 9 es mejor, ¿no? O algún ex 9 que haya jugado en Boca dice qué 9 tiene que jugar hoy con la camiseta de Boca. Ese es un tema que puede ser una nota de opinión, pero que no va a ser nunca un editorial. Bueno, de un diario de deportes puede ser, pero no. La Nación o Clarín no van a hacer un editorial sobre quién tiene que jugar de 9 en Boca, sino que van a ser temas que sean un poco más importantes para conformar una patria, una nación, digamos. Exactamente, podemos pensar en temas como de la economía, cuestiones sanitarias, cuestiones de salud, de educación, es decir, las problemáticas más generales que tienen importancia y que la sociedad está pendiente también, claro, ¿no? De esas cuestiones. Entonces, como vimos acá, cambia por completo, aparece el punto de vista como central, es decir, importa esa opinión sobre un hecho de la realidad, pero vamos a ver que estos dos textos no son el único que habla sobre el punto de vista. Vamos a trabajar con uno más, que es la crítica de cine. Crítica o reseña de cine. Sí, puede ser de cine, de una serie. De teatro, de una serie, de libros. Exactamente. También de libros. Vamos a ver que acá el tema, ¿no? Que eran temas amplios, ahora lo definimos. No es como que nos vamos a un universo en específico que tiene que ver con el espectáculo y con la cultura. Bien, perfecto. ¿Vemos algo en los diarios de esto? Dale, buenísimo. Dale. Por ejemplo, acá La Nación. Sí. Esta es como la columna editorial, digamos, la editorial clásica. Dale. Ahí está. La columna editorial clásica tradicional más conocida es la de este diario. De hecho, ahí arriba dice La Nación, fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870 y cita una frase de Bartolomé Mitre que dice: La Nación será una tribuna de doctrina. O sea, La Nación te avisa que ellos lo que quieren es ser una tribuna de doctrina, o sea, opinar. Exactamente. Discriminar no es cuidar, ha sido un paso en falso la pretendida medida del gobierno porteño de limitar la libertad de los adultos mayores. Bueno, le dedica todo su editorial a decir que está mal que los adultos mayores tengan que pedir permiso para salir. Y esto también tiene que ver, bueno, con la línea editorial del diario. Es un diario que en general está muy atento a todo lo que sea el Estado interviniendo en la sociedad, en general se oponen a eso y además va muy orientado a adultos mayores. Entonces le parece muy importante este tema porque sabe que muchos lectores tienen esa edad, los 70, ¿no? Que es a lo que se refiere o alrededor de esa edad.
Buenísimo, sí, mira, acá tenemos otra que podemos marcar que no es un editorial, sino que es una nota de opinión, ¿no? Como para que podamos ver cómo se acompañan en el diario. A ver, ahí está. Claro, Fernando González, que habitualmente escribe, es uno de los editores de Clarín, escribe de economía, Guzmán y los bonistas en el laberinto que lleva al default. Da su opinión sobre la negociación del ministro de Economía con los acreedores de la Argentina. Veamos cómo también acá no vamos a marcar algunos paratextos, que yo en esa nota de opinión decía cómo el centro es la nota de opinión, pero acá podemos ver cómo aparecen otros paratextos, ¿no? Tenemos acá una historieta, acá tenemos otra columna, aparece también acá la fecha, la sección, ¿no? Como para que vayamos identificando cómo aparecen estos artículos dentro del diario. Y ahí arriba, País Adolescente, que también ya es opinión, ¿no? Claro, sí, nos está de cierta manera como con estas palabras mostrando, ¿no? Una intención, una mirada. Bien, buenísimo. Bueno, es súper interesante analizar los diarios. La verdad que si tienen la posibilidad en casa, llega algún diario y lo quieren hacer, está buenísimo. El último que planteaste, la crítica. Sí, la crítica de cine o de serie, como vos dijiste, o de obra de teatro, ¿no? La crítica sobre el espectáculo, sobre un objeto artístico. Puede ser sobre los partidos de fútbol también, ¿eh? Que es lo que hacemos los periodistas. Sí, vamos a ver que en sí, exactamente, la crítica o la reseña se va a ampliar, porque ahora lo que va a importar es la opinión, pero con otros condimentos. Perfecto, vamos a hablar de este tipo de material que aparece en los medios de comunicación. ¿Qué es la crítica? A ver. La única manera de divulgar bien la cultura pasa por apasionarse, por vibrar con lo que se hace. Es obligatorio. De lo contrario, no se transmite y no sirve para nada. Jacinto Antón, cronista del País, España. Acá es cultura y Distintos redactores. Y los redactores en la sección de cultura. En el otro lado de la mesa tenemos espectáculos. Que también hacen crítica. Que, bueno, Leo Despósito es crítico de cine. Leo, ¿y cuál es la función del crítico? La función del crítico es compleja. Suele ser el control de calidad de las películas. Vos agarrás, tenés que pagar 25 o 30 mangos de entrada y el crítico es el que supuestamente te va a decir si la inversión va a rendir. No me parece que sea el trabajo del crítico. El crítico, en general, lo que hace es establecer un diálogo con la película, producir una idea, juzgar esa idea y producir un texto que valga la pena ser leído por sí mismo y que obliga al espectador o lleve al espectador a pensar sobre lo que vio. Es muy vanidoso el crítico también. Es más vanidoso que el artista que está arriba de él, sin tener ningún talento artístico. Solamente de ver, de observar, pero siempre está hablando de él. Este es el periodismo más subjetivo que existe. La exigencia de objetividad es totalmente absurda. Porque uno es un ser humano con una determinada educación, con una determinada experiencia y muchísimos años de espectador. Desde que yo era muy chico me han llevado al teatro. O sea que todo eso contribuye. Inevitablemente tengo mi mirada propia sobre lo que estoy viendo, ¿no? Lo más difícil en esta sociedad bastante mediática que vivimos es tener una independencia de criterio. Y ahí el riesgo de hacerlo es o que no te lean, o quedarte solo, o ser Gardel también de pronto. Porque también de pronto podés dar el do de pecho y es que todos te siguen porque gustó, tuviste un momento inspirado y eso es lo que a la gente le interesaba. Bueno, no, que las malas lenguas dicen que los críticos somos dramaturgos frustrados. Bueno, también se dice que los críticos de libros son autores frustrados, etcétera, etcétera. Fíjate que yo siento que yo formo parte de la familia teatral y he querido toda mi vida ser aceptado de esa manera. Lo que hace la gente de teatro a mí me interesa mucho, repercute sobre mí, me ha aportado muchas cosas, muchos conocimientos de mí y de mi prójimo, ¿no? Y por todo eso yo les estoy agradecido.
quisieron decir, Mica, con que es el periodismo más subjetivo de todos? Bueno, porque si bien acá vemos que la opinión ya tiene un lugar central, pero sobre todo hay un hecho en la realidad que igualmente se está informando y sobre el que se está narrando, acá en la crítica vamos a tener este elemento artístico, este objeto puede ser el cine, una obra de teatro, una serie, como vos dijiste, un partido de fútbol, pero ahora el vínculo es todavía mucho más estrecho, porque esta crítica, esta reseña que vamos a leer, tiene que ver con una hipótesis de lectura. ¿Te acordás cuando trabajamos con los detectives esta idea de la hipótesis? Es decir, una idea que se formula a partir de, en el caso de los y las críticas, de un montón de películas que ya vieron, de series que vieron, de textos que leyeron. Todo eso les permite formular una hipótesis que es, además, después de ver la película, es esa idea la que van a ir desarrollando. Tenemos que pensar que muchas veces la crítica nos sirve como una guía, ¿no? Nos habla en el caso de la película de los personajes, del director, de la producción, de la temática, y muchas veces vamos a ver que se puntúan, ¿no? Las películas o las series, ¿no? Como que también acá la opinión ya aparece con una calificación. Tenemos que pensar que en este texto es la opinión de un autor, lo que vamos a estar leyendo. Podemos tener acuerdo o no con esa opinión, con esa mirada que se está capaz dando. que a mí sí me gusta la película, pero bueno, a lo mejor él, el crítico de cine, analiza iluminación, vestuario, cuestiones de guión, que uno se deja llevar por la historia y no las ve. Exactamente, porque como vemos acá es importante esta idea de el especialista. Claro. El crítico va a ser un especialista, ya sea o en el cine, en la obra de teatro o en un partido de fútbol. Pero es súper importante tener en cuenta esto, porque como vos dijiste, quizás no nos importa tanto a nosotros cómo fue la fotografía o los planos que se tomaron, sino que nos importa la historia. Y en cambio el crítico puede hacer foco en todos esos elementos. Claro. Si te parece, vamos a organizar un poquitito todos estos géneros que fueron apareciendo. Dale, yo quiero saber si en casa van entendiendo, ¿no? Van siguiendo la idea. Me parece que sí. Está bueno. Es muy importante, como lector, como televidente, como espectador, tener en claro estas cosas. Muy bien, entonces vamos a hacer esta liñita. Y vamos a decir Pero acá... matemática, la profe Cristina parece... Ah, sí. Son los ejes cartesianos. Exactamente, muy bien. Vamos a poner, mira, acá, la objetividad. Recordemos que hablamos del efecto de objetividad, que queremos lograr, que sea lo más objetivo posible. Es decir, ¿qué texto va a ser lo más objetivo posible? Sí. La noticia. Vamos a ver que los artículos con los que trabajamos hoy, el artículo de opinión y el editorial, ya van a ser menos objetivos. Y acá vamos a poner la reseña. ¿Qué es la crítica? ¿Me gustó el libro? ¿No me gustó? ¿Me gustó la película? ¿Está mal hecha? ¿Los personajes son poco creíbles? Exactamente. Y vamos a ver que acá hay una mayor subjetividad. El punto de vista, las emociones, ¿no? Muchas veces vamos a leer que en las reseñas los críticos nos cuentan también cómo se sintieron viendo la película, a qué le recordaron. Claro, se supone que en la noticia yo voy a cubrir un choque, no tengo que decir cómo me hizo sentir a mí, Ángela Lerena, ver dos autos chocados. En cambio, en la crítica sí puedo contar qué me hizo sentir a mí esa película, si me emocionó, si me dio gracia de lo mal hecha que estaba, si me creí la historia o no. Exactamente. Eso es importante tenerlo en cuenta porque esas son las marcas de la objetividad, del punto de vista de sus autores. Tenemos que tener en cuenta que estas voces son importantes por esto mismo, porque por sus trabajos, los artículos que publican, el prestigio que van ganando, ¿no? Cada vez la voz de los críticos o de quienes se encargan de los artículos de opinión va ganando cierto prestigio, entonces es más fácil identificarlo. Quizás ya conocemos a alguien que nos gusta, que habla de cine, entonces antes de ver una película... Cada vez que este me recomienda una película, siempre me gusta, le voy a hacer caso. O hay un crítico que digo, no, la verdad dijo que tal película era buena, la fui a ver, no me gustó, no le hago más caso. Exactamente, nos van a servir como referencia, como guías. Entonces, eso por un lado para poder organizar un poquitito todos los géneros periodísticos con los que trabajamos hasta el día de hoy. Perfecto. Si te parece, me gustaría que analicemos un poquitito una nota editorial, un editorial, para poder ver sus características porque le vamos a sumar algo nuevo. Bien.
¿Querés que lo lea? Es ese, ¿no? Dale, sí. Es ese que tenemos ahí. Yo lo tengo acá para leerlo. Dale. Vamos a leer. Periódico de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, año 1, número 1, Buenos Aires, diciembre de 1984. Durante los últimos años hemos tenido en la Argentina una uniformidad de criterios impuestos por la fuerza que no debemos olvidar si realmente queremos un país para vivir con dignidad. Razón por la cual, y como ejemplo de esa república que queremos, salimos a la calle con este periódico que aspira a mostrar la verdad del más grave de los problemas que padece nuestro pueblo. El derecho a la vida, prioritario a todos los derechos del hombre, fue violado por una fuerza nefasta que mantiene aún su poder. El gobierno constitucional no quiere o no puede dominarla. El Estado de Derecho al que debemos aspirar comprende, en primer término, el derecho igual para todos los habitantes. Cuando se mantienen privilegios para otorgar ese derecho, el Estado no cumple su función. Las promesas democráticas formuladas desde el gobierno se contradicen con los proyectos que el Poder Ejecutivo manda al Congreso Nacional. Proyectos que el Poder Legislativo convierte en leyes, sin escuchar el reclamo popular y prácticamente sin debate, dejando a la vista acuerdos políticos que desde siempre obstaculizan y postergan el verdadero ejercicio democrático. Es imprescindible que cada habitante tome conciencia de que sin el juicio y castigo a los culpables, su vida corre todos los riesgos, ya que la aplicación de la doctrina de seguridad nacional continúa en vigencia para sembrar el terror, reprimiendo ante quienes se rebelan ante la injusticia, utilizando a los indiferentes y apoyándose en los que callan porque temen perder privilegios. La lucha por afianzar un Estado de Derecho nos corresponde a todos por igual. Para ello debemos sumar solidaridades, mantener la resistencia ante los embates y prepararnos conscientemente para defender la vida, la justicia y la libertad, denunciando los errores y tal vez la complacencia de algunos sectores que aspiran a estar cerca del poder para manejar sus propios intereses sin interferencias. Las madres no tenemos intereses de ningún tipo, de ningún orden, pero tenemos hijos e hijos de nuestros hijos. Ellos y nosotras formamos parte de un pueblo que exige dignidad y respeto a los seres humanos y garantías en el cumplimiento de la ley. Bueno, súper interesante, sí, ¿no? Porque vamos a ver que acá, como ya sabemos, es un editorial, es por lo tanto que vamos a ver que su sujeto van a ser las madres, el colectivo de las madres, no es que nos habla una. Claro, sino que, todas. Exactamente. Las madres... Las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que es Muy una bien. organización. Vamos a aclararlo acá. Una organización que se formó a partir de los desaparecidos, cuando la última dictadura militar empieza a desaparecer a personas que no volvían y nadie sabía dónde estaban, se organizan las madres para buscarlos, para decir, bueno, hay gente que falta, nos tienen que responder dónde está, nos tienen que entregar a nuestros hijos, y a partir de eso se empiezan a organizar las madres y después, ya en 1984, piensen que ya estaba la democracia una vez restablecida, una vez más restablecida en nuestro país, para que se castigara a los culpables de lo que había sucedido con esas personas. Exactamente. Vamos a ver entonces que el tema de este editorial, es decir, con la opinión, con la idea que ellas están trabajando, es con la necesidad del juicio y del castigo a los responsables para que se puedan garantizar los derechos de todas las personas, todas las ciudadanas, los humanos de... Claro, porque si se puede asesinar, torturar, secuestrar personas que desaparezcan y no pagas un precio por eso, ¿cómo se puede garantizar que no vuelva a suceder? Exactamente. Entonces, pero no es que ellas solamente nos están diciendo, bueno, esta es nuestra opinión. Porque todas las opiniones se cuentan con una intención. Es decir, que acá no solamente nos están mostrando su punto de vista, sino que con esta necesidad de remarcar lo necesario que es que se cumpla con el juicio y el castigo a los responsables, es tratar de convencer a los y las lectoras, ¿sí? Es Claro. decir, que este punto de vista que tenemos, esta idea, sea tomada. Esto es algo nuevo que vemos que Sí. aparece en los textos de opinión, porque tiene que ver con una de las tramas textuales que ya habíamos presentado la clase anterior, que es la trama argumentativa. No es que solamente estamos mostrando nuestro punto de vista, sino que nuestro punto de vista queremos que sea aceptado, queremos que sea tomado por el conjunto de la sociedad. Entonces, para que se pueda cumplir con esta función, vamos a ver que, como todo, tenemos ciertos recursos argumentativos y una estructura, como todos los textos.
Mira, vamos a ver cómo lo podemos marcar en la estructura. Sí. A ver. Vamos a tener al principio de este editorial lo que se llama la parte de la tesis, es decir, donde se plantea la idea que se va a defender. Después de la presentación, después de la tesis, que en este caso, como estábamos diciendo, es el tema, la necesidad del juicio y el castigo a los culpables, a los responsables, vamos a ver que empieza todo el desarrollo argumental, es decir, donde ponemos nuestros argumentos para que podamos convencer sobre nuestro punto de vista. Dentro del desarrollo argumental, ¿cómo podemos argumentar? Bueno, podemos hacerlo a través de ejemplos, ¿no? En este caso, cuando se está hablando de un hecho concreto que sucede, que tiene que ver con las contradicciones, por ejemplo, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Acá se está narrando, se está ejemplificando con un hecho concreto de la realidad. Otro de los recursos que podemos identificar es la pregunta retórica, que es una pregunta que acá en el texto no va a tener respuesta, pero sirve para plantear... Para que uno se la pregunte cuando lea. Exactamente. Después de todo el desarrollo argumental, lo que vamos a tener va a ser el momento de la síntesis, donde llegamos a la conclusión, ¿sí? En este caso es un texto breve, pero en un texto mucho más extenso podemos encontrar otros recursos argumentativos, que pueden ser también la voz de autoridad, es decir, cuando se citan las voces de otras personas que son especialistas respecto a este tema. Como dijimos, los ejemplos, las preguntas retóricas, ¿sí? Y muchas veces las comparaciones. Sí, puedes comparar con otro país que haya logrado juzgar y castigar a genocidas. Exactamente. Y hay algo también que no sé, te quiero preguntar, no sé si está incluido acá, que es la emotividad, ¿no? Muchas veces para convencer, por ejemplo, si yo en ese texto pongo 2, 3, 4 madres contando cómo les sacaron a sus hijos, cómo nunca volvieron, cómo el Estado no les da explicaciones y cómo ahora, en este caso, un año después de la asunción de Raúl Alfonsín, el Estado parecía garantizar impunidad para los genocidas, bueno, puedo poner también algo que genere emoción, una mamá pidiendo castigo para el asesino de su hijo. Sí, y no solamente eso también, ¿no? Sino como acá podemos ver en la parte final, cómo las madres se ponen al mismo nivel que del conjunto de la sociedad. Es decir, que no nos están hablando desde un lugar superior, sino que nos están hablando de ellas como un conjunto de madres que forman parte del pueblo y ellas junto al pueblo piden que se haga justicia. Es interesante ver cómo aparece acá, ¿no? Las madres y los usos también de la primera persona plural. Durante los últimos años hemos tenido, es decir, las personas que están hablando se están anclando dentro del texto. La podemos identificar con la primera persona en plural o con, en este caso, las madres. Es decir, su voz aparece, las podemos rastrear dentro del texto. Está bien, buenísimo. Bueno, ¿a qué conclusiones podemos ir llegando de la clase de hoy? Bueno, lo que me parece más interesante es, por un lado, ver que aparecieron unos nuevos tipos de texto, un nuevo género que tiene que ver con el artículo de opinión y el editorial. Y como vimos, la reseña. Que esto va a seguir poniendo en tensión siempre el concepto de objetividad. Te faltó ahí una... Qué difícil es escribir y hablar. Ay, me encanta. Profe. Muchas gracias, sí. No, le pasa a todos los profes, te digo, ¿eh? Sí, obvio, es algo que pasa. Gracias que te tengo acá. Que es importante plantear este concepto porque lo vamos a ir poniendo en tensión en cada uno de los géneros. La clase que viene vamos a trabajar con la crónica y otra vez esta idea de objetividad se va a poner en tensión. Y es interesante también para que los chicos y las chicas, como vos dijiste, vayan a leer, se acerquen a los diarios, ya sea un diario impreso o a través de las redes sociales y empiecen a ver cómo se construyen, cómo aparecen las marcas de las personas, de los narradores, de los periodistas. Es decir, que empiecen a desentrañar un poco estos géneros periodísticos. Está buenísimo. Muchas gracias, Mica. No, muchas gracias a vos. Te esperamos la próxima. Bueno, y atención, porque ahora nos vamos a ir a un recreo, pero esto no se termina, ¿eh? Enseguida tenemos clase de física. Vamos a hablar de calor, de temperatura. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a tener objetos acá para pensarlo juntos, ¿eh? Enseguida nada más, pero ahora me voy a ir al baño, me voy a ir al patio, quiero ver los pajaritos, comer un sándwich porque es momento de recreo. Enseguida volvemos, ¿eh? Ya venimos.
seguimos educando y es momento de la clase de física con María Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás, ¿Tanto Ángela? tiempo? Tanto tiempo. ¿Vas llevando bien la cuarentena? Y la vamos llevando y más o menos. Y bueno, todos hacemos lo que podemos. Se puede, sí. Che, ¿me decoraste el escritorio o nos decoraste Hoy, el sí. escritorio? Qué lindo. Hoy con una plantita. Una plantita para poner de ejemplo, pero no me quiero adelantar. Temas de hoy, bueno, un poco los anticipé ya. Calor, temperatura, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de calor, de temperatura, lo que es la energía interna de un sistema. Ajá. Por eso habíamos hablado de sistemas y acá tenemos estas cositas. Para no agarrarte a vos de Esta vez no soy yo el ejemplo. ¿Se acuerdan que me comí no. un sándwich? Tuve que hacer el esfuerzo terrible de comerme un sándwich para darles un ejemplo de Es sistema. verdad. Bueno, tenemos otros ejemplos. ¿Y con qué objetivo? Y primera ley de la termodinámica. Primera Esos son ley los temas de la que se van a hablar. termodinámica. Parece como muy fuerte. Parece fuerte. ¿Y con qué objetivos vamos a trabajar? Bueno, y la idea vamos a empezar arrancando con energía. ¿Sí? La Dale. idea de energía, bueno, repasar un poquito. De la energía la relacionamos con el movimiento. Sí, ¿qué es la ¿recordás? energía? ¿Qué habíamos hablado la última vez? Sobre todo en esta parte que queremos trabajar y reforzar, que la relacionábamos con el movimiento o con la potencialidad del movimiento. Y recordando también lo que habíamos hecho con los bloquecitos, no sé si se acuerdan los chicos cuando dijimos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿sí? Así que trabajando con ese principio. Sí. No quiero spoilear, pero en un rato en filosofía me parece que vamos a hablar de algo parecido. ¿Eh? Todo tiene un poco que ver con todo, muchachos y muchachas. Tal cual. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Se transforma. Ahí está. Muchas gracias. Bien. Bueno, un poquito repasando estos conceptos, bueno, para arrancar con el tema de calor y temperatura que está relacionado con la energía. Y otra cosita, como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, también decimos que la energía se transfiere de un cuerpo a otro, de un sistema a otro. Así que eso es también importante recordar. La energía se transfiere de un cuerpo a otro y de un sistema a otro. Claro. Bien, con eso ya tenemos... Con esto ya tenemos un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta acá, pero para repasar un poco más, porque hace unos cuantos días que no tenemos física, ya me olvidé todo, no sé, espera que busco la carpeta, las hojas, ¿dónde están? Vamos a ver un material, para ponernos un poquito al día de lo que vimos sobre energía en las clases pasadas. A ver. ¿Y qué me dicen? Mejor que en el laboratorio, ¿no? Doctor, sumamente elogiable que haya generado este espacio de recreación y distensión para la realización de la sana actividad física. Mire, yo creo que acá hay gato encerrado, ¿no? Seguro, pero mucho no le confío. Estoy seguro que con este chirimbolo acá en cualquier momento nos hace trabajar a nosotros. A ver, señores, los dos tienen razón. Realizar ejercicio físico es algo muy saludable, pero podemos aprovechar este ámbito para hablar de un tema muy interesante, la energía. Vamos a ver qué sucede si yo tiro mi pelotita desde 1 metro. ¿Rebotó hasta, señor de acá? 79 centímetros, doctor. Perfecto. Vamos a ver qué pasa con las otras pelotas. Señor de acá, por favor. Sí, doctor. Es 77. Señor de allá, probemos con la última pelotita, por favor. A ver, veamos. No, pero me dieron la peor pelota. 60 centímetros, doctor. Es una pelota fallada, no puede ser que haya... No, tranquilo, señor de allá. No se trata de una competencia, es un experimento. Ahora bien, ¿por qué cuando dejo caer la pelota no rebota hasta la misma altura? Doctor, usted dijo que hablaríamos de energía y energía es movimiento, así que deduzco que con el rebote de la pelota, en cada rebote, es decir, cada movimiento va perdiendo energía hasta que se queda sin energía. A ver, señor de acá, usted dijo algo muy cierto y algo muy falso. La energía puede ser movimiento o potencialidad del movimiento.
Pero en cada rebote, la energía de la pelota no se pierde, sino que la energía se transforma. Pero aquí lo que importa es que cada vez que la pelota cae, tiene una cierta energía cinética, es decir, la de movimiento. Parte de esa energía la transfiere al piso y otra parte se redistribuye en las moléculas de la pelota en forma de calor. Por eso es que cada vez rebota menos. Doctor, quiere decir que en parte la energía cinética se transforma en energía calórica. Sí, pero si hilamos fino, esa energía calórica también es movimiento, claro que a nivel microscópico. Lo que sucede es que con cada golpe, las moléculas de la pelota y del piso se mueven un poquito más rápido. A ese movimiento extra lo llamamos calor. En cada rebote, la temperatura de ambas superficies, pelota y piso, aumenta levemente. Ajá. Bueno, entonces, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Cómo es esto? Bien, bueno, ahora vamos a cambiar un poquito. Vamos a retomar con lo último, que hablábamos de un cuerpo, de un sistema, ¿sí? Y vamos a repasar lo que es un sistema, que nosotros ya habíamos hablado de eso. Un sistema es un elemento, un conjunto de elementos que van a estar interrelacionados, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los ejemplos, una planta es un sistema. Teníamos, ¿se recuerdan? La latita cerrada, un sistema. Un auto es un sistema. ¿Sí? Nosotros somos un sistema. Recién la profe entró en calor, ya que hablamos de calor. Me saqué el saco. Una pelota es un sistema, son todos sistemas. La idea es, bueno, que cada uno de estos sistemas, ¿se acuerdan que los clasificamos? ¿Sí? Tipos de sistema. Vamos a recordar cómo se llamaban estos sistemas. Sobre rapidito. Teníamos los sistemas... ¿Qué letra prolijita tiene María Eugenia? Abiertos. Estoy como apurada escribiendo. Los sistemas cerrados. Sí. Y los sistemas aislados. Bien, ya lo vimos, lo vamos a repasar. Esto lo vamos a repasar, claro. Abiertos, cerrados, aislados. Un poquito la idea, recordamos que cada uno de estos sistemas ¿sí? Puede estar, se dice, en equilibrio y cumple con determinadas propiedades o condiciones que van a determinar una determinada posición, van a tener una determinada temperatura, van a tener una determinada cantidad de materia. Y bueno, ¿qué pasaba? Cuando estos sistemas cambiaban, eran porque estaban interactuando con la energía o con materia. Bien. Sí, entonces, bueno, nosotros lo que más nos interesa es la parte de energía. De energía. Sí, así que, bueno. Sistema abierto. Vamos a arrancar por los sistemas abiertos. Sí. Los sistemas abiertos eran los que interactuaban con energía, que podía entrar o salir energía, o que podía entrar o salir materia. Bien, entra y sale energía, entra y sale materia. Por ejemplo, acá tenemos la plantita. Sí. La plantita es un sistema abierto porque entra y sale energía, toma la energía para la respiración, claro, para las la hojas toman la energía del sol. Para la fotosíntesis, exactamente. Materia cuando se está alimentando con el agua, así que fabrica su alimento. Y emite radiación. Así que toma radiación y también la emite, como todos los cuerpos que emiten radiación. Sí. Así que, bueno, ahí tengo un intercambio de materia y energía, justamente. Y también toma dióxido de carbono y suelta oxígeno. Toma, por eso. Hay un montón de procesos funcionando. Exactamente. De intercambio de energía y de materia. Exactamente. Perfecto. Bien, después vamos a los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados lo que hacían era no intercambiar materia, solo intercambian energía. Ajá. O sea que puede ingresar energía o egresar energía. Y en el caso, por ejemplo, de la lata cerrada, si la pongo en la heladera y después se enfría, si primero disminuyó la temperatura, después aumenta la temperatura, entonces, bueno, ahí tengo un intercambio de energía calórica. Entonces, claro, materia no intercambia, la planta sí, porque la planta por la raíz le están entrando cosas de la tierra, agua y otras cuestiones que retira, que saca de la tierra, pero en este caso no entra y sale materia porque la tengo cerrada, no es que puede entrar un bichito y meterse en mi lata, pero si yo la enfrío o la caliento, solo energía. Sí puede entrar o salir energía. Yo puedo calentarla tanto que cuando la agarro me quemo, o sea que salió la energía y me quemó la mano. Está bien, exactamente. Perfecto. Y después vamos a los sistemas aislados, que acá no tengo ninguno, pero era el termo, el ejemplo del termo. ¿Se acuerdan del termo con agua caliente adentro? Y en los sistemas aislados no interactúan ni energía ni materia, ¿sí? O sea que
Por eso aislado, porque no entra ni sale nada, ni Claro, la no entra materia ni sale ni la ningún energía. bichito, ni aire, ni nada. Nada. Y tampoco calor, ni frío, porque Nada. se supone, vamos a suponer que es un termo bueno, que queda aislado también en Que cuanto se a banca un temperatura. tiempo, claro, mantiene el Perfecto. agua fría o lo que tenga líquido frío o caliente. Excelente. El problema con los sistemas aislados... ¿Cuál es el problema? Hay un problema. Es que, y sí, como todo, no existe un sistema aislado perfecto. Digamos, es muy complicado obtener un sistema aislado donde no, sobre todo, que no intercambie energía. Claro, el termo, de hecho, después de un rato se enfría. A la larga, Sí, 2 a la horas, 3 larga, horas, vas a tener el agua Si fría. es muy bueno, te dura 2 días, pero un día, ponele, pero nunca nada tuve más. uno de esos que dure un día. Alguna vez he tenido uno que no te duraba caliente, pero salía tibiecita. Bueno, el agua. pero en algún momento, digamos, se Sí, va va a enfriando. terminar enfriando. Sí, claro. hay intercambio de energía. Entonces, bueno, el problema es esto, que pasa cuando no lo podemos, no se puede aislar. Entonces, ¿cuál sería el problema? Por ejemplo, imagínate tu casa. Sí. Sí, vos la podés cerrar herméticamente. Me encantaría que cuando hace mucho frío la pudiera aislar, entonces calienta un ratito, se queda calentita y listo, apago la estufa. Apagar la estufa y queda todo el calor ahí adentro. Sí. Y no gastaríamos nada, o sea, sería algo ideal que no pasa. Sí. O sea, eso no ocurre. ¿Sí? O en el caso de una heladera. Si la heladera se enfría y la desenchufo porque mantiene el frío y no estaría gastando corriente eléctrica. Claro. No existe. Necesita el motor para que esté enfriando. O sea que, por eso digo, es muy difícil conseguir ese sistema que sea aislado. Perfecto. Bueno, vamos a repasar con 3 placas para que quede bien fijado este tema de los sistemas, los distintos conceptos. A ver, sistemas abiertos son los sistemas en los que se producen ingresos y egresos de materia y energía, producto de su interacción con el medio. Por ejemplo, el cuerpo humano incorpora energía a través de los alimentos y la intercambia con el medio exterior mediante el trabajo, el calor y la radiación. Bien, ¿qué más? Este es un sistema abierto. A ver. Sistemas cerrados. Son los sistemas en los que se producen ingresos y egresos de energía, aunque no de materia. Por ejemplo, una lata de tomates es un sistema cerrado, dado que no hay intercambio de materia con el medio, pero sí de energía, como cuando absorbe calor del medio exterior al salir de la heladera y aumentar su temperatura. Y sistemas aislados son los sistemas en los que no se producen interacciones con el medio. No ingresa ni egresa materia o energía. Por ejemplo, un termo cerrado se puede aproximar a un sistema aislado durante algún tiempo porque no intercambia materia y minimiza las transferencias de energía con el medio. Perfecto, quedó claro, ¿no? Bien. Sí, bien. Ya era un repaso esto. ¿Qué pasa con la energía interna? Bien, bueno, antes de empezar a hablar de la energía interna, ¿sí? Para que se pueda entender lo que es la energía interna, vamos a tener que hablar de lo que es el calor y la temperatura. Sí, que son 2 cosas que a veces pareciera que estamos hablando de lo mismo, Pero no. Enseguida nos vamos a meter con el calor y la temperatura. ¿Se acuerdan que círculo y circunferencia no era lo mismo? Lo vimos el otro día en matemática. Resulta que calor y temperatura tampoco. Enseguida lo vamos a ver, pero ¿qué les parece si introducimos el tema con el siguiente material? A ver. Si colocamos una olla con agua al fuego, al cabo de un rato, el agua hervirá. ¿Por qué se produce el hervor? El hervor se da gracias a que la llama de la hornalla transferirá calor a la olla y de ahí al agua, que está en su interior. Si colocamos un termómetro en la olla, veremos que el agua aumentará su temperatura gracias al calor entregado. Aparecerán unas burbujas que ascienden y escapan de la olla en forma de vapor. Si tomamos un trozo de hielo del congelador, nuestra mano le cederá energía, ya que el objeto de mayor temperatura, nuestra mano, transferirá calor al de menor temperatura, hielo. Se trata de energía en tránsito y termina cuando ambos objetos tienen la misma temperatura. La escala más utilizada para medir la temperatura es la escala Celsius y le asigna 0 grados centígrados a la temperatura de congelación y 100 grados centígrados a la temperatura de ebullición. Al intervalo entre estos 2 puntos se lo divide en 100 partes iguales y cada una se la denomina grado centígrado. En el ámbito científico se utiliza la escala Kelvin. El 0 se relaciona con la imposibilidad de movimiento de las partículas y es la temperatura más baja que se podría alcanzar. Profe María Eugenia, ¿son sinónimos o no son sinónimos calor y temperatura? O son parecidas, es lo mismo, pero no es lo mismo. Dijimos, bueno, vamos a ver por qué no son lo mismo el calor y la temperatura. Un poquito veíamos en el video que hablaba de cuando algo se calienta, que el calor va de lo que está de mayor temperatura a menor temperatura. Tiene
una dirección, digamos, el calor para circular de un cuerpo a otro. Sí. Y bueno, hablaba también de las escalas de temperatura, así que tenemos 2 escalas para medir la temperatura, y eso es importante porque ahora vamos a hablar también de medir temperatura en un pequeño experimento para entender la diferencia entre calor y temperatura. Bueno, a ver el experimento. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos 2 cacerolas, ¿sí? Me voy a poner, perdón. Dale. De este lado tenemos 2 cacerolas, ¿sí? Fíjate que a las 2 más o menos la idea es que estén recibiendo la misma cantidad de calor, ¿sí? Encendí el fuego, tengo transferencia de calor del fuego hacia la cacerola y de la cacerola al agua, que es el objetivo final de ver qué pasa con el agua. Ajá. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que en una tengo más agua que en la otra. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, mi objetivo es que lleguen a hervir. ¿A qué temperatura hierve el agua? A los 100 grados. A los 100 grados centígrados. Entonces, bueno, empiezo a dar calor. ¿Cuál pensás que va a hervir primero? Pero, ¿O va a perdón, ser las dos al mismo destapada? tiempo? ¿Están destapadas? Están tapadas. Vamos a suponer que perfecto. están tapadas. Va a hervir primero la Las que tiene mismas menos condiciones. agua, me parece. Bien, esta va a Al hervir menos primero. en casa pasa eso. Cuanto Siempre menos pasa. agua le pongo, más rápido hierve. Más rápido hierve, exactamente. Bueno, el tema es la temperatura que alcanzaron las dos va a ser la misma. Vamos a llamar a esta cacerola, le vamos a poner, este va a ser mi sistema, ¿puedo escribir acá? Sistema 1. Sí, claro, es tuyo, puedes hacer lo que quieras. Este es mi sistema 1, este es mi sistema 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura del sistema 1 va a ser igual a la temperatura del sistema 2. Sí. En eso estamos de acuerdo. Porque esa es la temperatura que están recibiendo del fuego que tienen abajo. Cuando hierven, estoy hablando cuando hirvieron. Ah, perfecto, Sí, perdón. cuando ya hirvieron los dos Cuando hirvieron, alcanzaron la misma están temperatura. a 100 grados. Los dos están a 100 grados. Perfecto. Bien, entonces por eso digo, la temperatura de la cacerola 1 es igual a la temperatura de la cacerola 2. Perfecto. Ahora, el tema es, esta tardó más tiempo que esta. ¿Sí? O Sí. sea que el tiempo en alcanzar los 100 grados centígrados de la cacerola de mi sistema 1 es mayor que el de la Mi sistema 2. ¿Se 2. entiende? Sí. Bueno, o sea que esta tardó más tiempo en alcanzar que esta. Entonces, ¿cuál es el tema? Esta cacerola, como tardó más tiempo, estuvo recibiendo más energía. Y esta, como tardó menos tiempo, estuvo recibiendo menos energía. Entonces ahí está el tema entre calor y temperatura. ¿El calor qué es? El calor es esa transferencia de energía que le estoy dando yo al sistema. Sí. ¿Sí? Es una forma de transferir energía. ¿Sí? Y la temperatura, lo que estoy haciendo es midiendo, ¿sí?, esa transferencia de energía, esa energía que tiene el sistema. ¿Sí? Por eso, nosotros dijimos que en física casi todo se puede medir. En este caso, el calor que recibe, la energía que tiene el sistema en forma de calor lo mido con el termómetro. ¿Sí? Y el calor no es que el calor mido, lo que estoy midiendo es la transferencia de energía que tiene el sistema con el termómetro. Bien. Lo que pasa que para entender mejor eso, por eso vamos a hablar de la energía interna, porque digo, bueno, transfirió energía en forma de calor, como que no queda muy claro, digo, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que está midiendo en realidad el termómetro? Digo, bueno, entonces por eso vamos a hablar de la energía interna, porque ahí nos va a terminar de cerrar la idea bien de esto del calor y de la temperatura. Perfecto, ya veo que tenés unos ejemplos ahí para dentro de un ratito, hay unos motores, hay unas máquinas, hay vapor, hay un globo, pero va a ser en un ratito nada más, ¿eh? Hacemos un recreo y enseguida seguimos hablando de energía, de sistemas, de física con la profe María Eugenia. Ya venimos. Seguimos educando, estamos con la profe María Eugenia, estamos hablando de calor, de temperatura, de sistemas, de física. ¿Con qué seguimos, profe? Bueno, vamos a anotar en el pizarrón para que quede la idea bien de qué era la diferencia entre calor y temperatura. Dale, sí, para que quede buenísimo. claro, y es la introducción para hablar de la energía interna. Calor. Calor. Decimos que es la cantidad de energía que se transfiere al sistema. Esto es
por escribir y hablar al mismo tiempo. Es muy difícil escribir y hablar al mismo tiempo. Ya lo hemos comprobado. Todos los profes y todas las profes tienen dificultades con el tema de escribir y hablar al mismo tiempo, pero hay que hacerlo. Y sí. Es la magia de la docente y el docente. Y la temperatura... Es re difícil, prueben en casa si quieren. Es recontra difícil. Es complicado, uno termina escribiendo cualquier cosa. Sí, porque te salteas sílabas, claro. Temperatura... Es la medida del estado del sistema. Es la medida del estado del sistema. Bien, como resumiendo. Perfecto. Sí, y algo importante que la temperatura, que no lo dije antes tampoco, es independiente de la cantidad de materia que tenga. ¿Sí? En este caso los dos van a alcanzar los 100 grados, pero acá tenía más materia que acá, básicamente. Así que bueno, perfecto. Eso es independiente. Ahora, por lo que entiendo yo, que por supuesto no sé de física, esto tiene que ver con transferencia, con algo que está en movimiento o sucediendo, y esto es un estado en un momento dado. Exactamente, perfecto. Bien. Bien. Buenísimo. Bueno, ahora sí vamos a lo que es energía interna. Por fin. Llegamos a energía interna. Llegamos a energía. ¿Qué es la energía interna? A ver, todas las cosas están formadas por moléculas. Sí. Y, eso ya lo estuvimos hablando. Entonces, digamos, todas las moléculas están en movimiento. Entonces, cuando estamos hablando de calor y de energía interna, con lo que estamos relacionando era, ¿cómo se llamaba esa energía que estaba relacionada con el movimiento? ¿Te acordás? Cinética. Muy bien, la energía cinética. Entonces, como todas las cosas están formadas por átomos y esos átomos están en movimiento, cuanto más movimiento tengan, voy a tener más energía cinética. O sea que en realidad el calor y medir la temperatura, cuando estoy midiendo la temperatura, estoy midiendo la medida, esa que estoy midiendo es cuánta velocidad tienen esas moléculas, básicamente. Lo que pasa es que se traduce en grados centígrados, pero lo que estoy viendo es eso, ¿sí? ¿Qué tanto movimiento tiene? Vamos a suponer... Acá tengo un ejemplo medio, pero tengo una botellita con unas pelotitas. Vamos a suponer que estas son las moléculas que tengo. Entonces digo, si esto yo lo agito, le estoy entregando energía y tienen más movimiento. Entonces, lo que pasa es esto. Cuando tienen más movimiento es porque está aumentando la temperatura. Cuando tienen menos movimiento es porque la temperatura es menor. Pero básicamente lo que medimos, esa energía interna, es la energía cinética de las moléculas. Qué bueno. Vamos a poner energía interna, lo vamos a relacionar con... es la energía cinética de las moléculas. O sea, cómo se están moviendo, está buenísimo. Claro, lo que tiene es que como algo está formado por muchas moléculas, no medimos molécula por molécula qué energía tiene, qué velocidad, sino lo que hacemos es un promedio, más o menos. Uno dice, bueno, se lo promedia. Si entre todo más o menos se puede mover a determinada velocidad, entonces más o menos es lo que nos da la idea de esa energía cinética que tiene. Buenísimo. Entonces, cuanto mayor temperatura tenga algo, es porque tiene más energía cinética, cuanto menor temperatura es porque tiene menos energía cinética. Excelente. ¿Vemos un material al respecto? Dale, vamos. Hasta mediados del siglo XIX, se creía que el calor era una especie de líquido indestructible que pasaba de un cuerpo a otro. Bajo este enfoque, conocido como teoría calórica, los cuerpos más calientes tenían más de ese líquido y los fríos menos. Hoy sabemos que la materia, tanto en los cuerpos inanimados como en los animados, está hecha de entidades muy pequeñas, los átomos, y que estos átomos pueden moverse y vibrar. A partir de este fundamento, definamos entonces qué es exactamente el calor. Si fuéramos capaces de hacer un poderoso zoom dentro de, por ejemplo, un líquido, veríamos a los átomos que lo componen moviéndose al azar, chocándose entre sí como una multitud caótica. Si calentáramos ese líquido poniéndolo al sol o en la hornalla de la cocina, veríamos que esa agitación aumenta. Por lo tanto, podríamos decir que la temperatura de las cosas refleja la agitación de los átomos y las moléculas que las componen. Cuanto mayor es la agitación, mayor es la temperatura. ¿Qué pasa entonces si ponemos en contacto dos cuerpos, uno más caliente que el otro?
las moléculas de un cuerpo empiezan a chocar contra las del otro y, en promedio, las más rápidas, las del cuerpo más caliente, tienden a frenarse, a perder velocidad, y las más lentas, las del menos caliente, tienden a ganar velocidad. El cuerpo más caliente se enfría o el cuerpo más frío se calienta. Después de muchos choques, la situación se equilibra. El calor pasó del cuerpo caliente al frío, pero no hay ningún líquido que haya pasado de un cuerpo al otro. Simplemente, las agitaciones erráticas de cada cuerpo se equilibraron. En física, entonces, cuando hablamos de calor, nos estamos refiriendo al pasaje de energía de un cuerpo a otro. Cuanto más rápido se mueve una molécula, decimos que es mayor su energía. Si mezcláramos dos líquidos, por ejemplo, si tiráramos un chorrito de agua fría en un vaso de agua caliente, las moléculas rápidas del agua caliente chocarían con las más lentas del agua fría hasta llegar a un equilibrio en la que todas, en promedio, se movieran a la misma velocidad. La temperatura de las cosas refleja la medida de la agitación de los átomos y las moléculas que las componen. Cuanto mayor es la agitación, mayor es la temperatura. Bien, profe María Eugenia, ¿te puedo decir Euge? Sí. Bueno, sí. Euge, ya me hice amiga de la maestra. ¿Cómo aprovechamos la energía interna de un sistema? Oh, qué buena pregunta. ¿Sí, no? Sí. Bueno, la idea es que justamente cuando vieron esto que cuando entrego calor se empiezan a agitar más las moléculas, dijeron, bueno, ¿para qué vamos a usar esto? ¿Lo puedo aprovechar? Y sí, se puede aprovechar, y de ahí surge el primer principio de la termodinámica. Pará, me parece un momento muy importante de la televisión argentina. Voy a hacer unos redoblantes. El primer principio de la termodinámica, que no tengo ni idea cuál es, pero me lo va a explicar Euge. Primer principio de la termodinámica. Va a depender de tres cosas del primer principio de la termodinámica. Sí. De la cantidad de calor. De la energía interna que estuvimos hablando. Sí. Y del trabajo. Del trabajo mecánico. El trabajo mecánico, sí. Acá viene el tema. Yo a un sistema le entrego calor, eso aumenta su energía interna, las moléculas se mueven y se dieron cuenta que cuando se movían las moléculas podía mover algo. Ah. Entonces ahí viene toda la historia de que si lo puedo usar todo esto, si lo puedo aprovechar, sí. Se dieron cuenta que se podía aprovechar ahí y de ahí surge, no surge de ahí, pero bueno, ahí viene el primer principio de la termodinámica donde relacionamos cantidad de calor, energía interna y trabajo mecánico. Excelente. Enseguida vamos a hablar de motores. Ahí están, vamos a verlo concretamente con los ejemplos que tenemos. Pero primero tenemos un material para entender esta primera ley de la termodinámica. A ver. Leyes de la termodinámica. Ley 0. Si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, entonces A y C están también en equilibrio entre ellos. Primera ley. La energía se conserva, es decir, no se la puede sacar de la nada. Por ejemplo, si queremos que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Bueno, muy bien, muy interesante, pero quiero ver ejemplos, más ejemplos. Bueno, ejemplos. Bueno, primero vamos a redondear cómo es este tema de cómo se relaciona la cantidad de calor, energía interna y trabajo. Perfecto. Para eso tenemos una jeringuita. ¿Una jeringa? Sí, una jeringa. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo a esto le entrego calor, vamos a suponer que tiene aire, ¿no? Sí. Si le entrego calor, va a empezar a empujar porque las moléculas ocupan más lugar, se empiezan a mover más y empiezan a levantar esto. Claro, cuando un gas tiene calor se expande y ocupa más lugar. Entonces ahí es donde aparece esto que decimos trabajo. Aumenta la energía y tengo trabajo. Entonces, esta cantidad de calor va a ser igual a la energía interna del sistema más el trabajo que pueda producir. ¿Sí? Ahí tenemos, ahí está bien escrita la primera ley de la termodinámica. Perfecto. Puede pasar, ahora, ¿qué pasa? Puede ser que no entregue cantidad de calor, ¿sí? Y solamente aumente la energía interna cuando yo le hago trabajo al sistema. Por ejemplo, yo no estoy entregando calor y corro
por algún mecanismo corro el émbolo, entonces está cambiando la temperatura de las moléculas porque se está expandiendo el sistema, entonces está cambiando la temperatura y yo no le di calor nunca. Sí, o sea, eso es lo curioso del primer principio de la termodinámica, que no necesito tener cantidad de calor para que cambie la energía interna o para generar un trabajo. ¿Sí? Pero en general la idea es esta, doy cantidad de calor y esa cantidad de calor es igual a la energía interna más el trabajo mecánico que puede producir. Perfecto. Y vos me habías preguntado algo. Ejemplos, te pregunto. Ejemplos. Bueno, Sí. acá tenemos los ejemplos. Sí. Y acá cuando surge la revolución industrial, claro. ¿sí? Con la máquina de vapor, cuando se dieron cuenta que todo esto lo podían llevar a ese trabajo mecánico, a hacer andar cosas. Sí. Y bueno, acá tenemos un lindo ejemplo donde tenemos la caldera donde está el agua. ¿Sí? Entonces Sí. yo le doy calor, se genera vapor. Ese vapor, cuando entra acá, mueve la válvula, que es similar a lo que pasa con la jeringa. Sí. ¿Sí? La levanta, la baja y la levanta. Entonces, cuando mueves esa válvula, hace que el vapor mueva este émbolo, o el pistón, dice acá, émbolo, ¿sí? Y gira la rueda. ¿Sí? Después, bueno, acá hay cosas que se abren y se cierran en ese mecanismo, entonces vuelve el vapor por acá, se condensa, vuelve al estado líquido, bueno, vuelve otra vez al tanque y ahí se genera otra vez el ciclo. Esa es la manera que funciona. A ver, sería como si yo acá tuviera una rueda enganchada. Claro, exactamente. Entonces, pistón que hace claro, gira y después, bueno, vuelve otra vez todo el ciclo. Ok. Exactamente, eso es lo que pasa. Bueno, y acá tenemos en la actualidad los autos funcionan así, entra el combustible, Claro. ¿sí? Cuando se comprime explota, entonces ahí se vuelve a expandir, bueno, ahí se mueve la rueda. Claro, por eso hace... Exactamente. Bueno, ya se usa menos el vapor, ahora se usan otros combustibles. Se usan otros combustibles porque ya acá no tenemos agua, sino ahí justamente se pone el combustible y se produce la explosión y es lo que hace que vaya y vuelva el émbolo, pero bueno, básicamente... Te da más energía todavía que el vapor. ¿Y esto? Y este el caso de los globos aerostáticos, que bueno, lo que hace es, le damos calor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El aire que está dentro del globo se expande, ¿sí? Bueno, y eso hace cuando se expande, produce un trabajo y empuja, bueno, además está relacionado con la densidad, pero bueno, básicamente también cumple con esto, le estoy entregando cantidad de calor y aumenta la energía interna del sistema. Bien, perfecto, clarísimo. Bueno, ¿qué palabras claves podemos dejar de la clase de hoy? Dejamos, acá tenemos justo, cantidad de calor, energía interna, trabajo mecánico, ¿sí? Y calor y temperatura. Me parece que con esto queda cerrado, porque acá llevamos que el calor es diferente a la temperatura, ¿sí? Y que todo esto está relacionado con la energía interna y justamente vemos cantidad de calor igual a energía interna más trabajo mecánico. Muy bien. Buenísimo. Así bueno, me muchas parece gracias, María Bueno, Eugenia. de Estuvo nada. buenísimo. Bueno, en un rato viene Darío Stanschreiber a hablarnos de filosofía, ¿eh? En un ratito nada más, pero ahora, momento de recreo. Y enseguida volvemos. Me encanta este programa porque no vemos solo la Argentina del presente, vemos la Argentina de la historia, vemos toda la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, vemos la diversidad territorial, la cantidad de territorios. Yo sé que nos están viendo de toda la Argentina, de espacios que por ahí ni imaginamos, lugares, ciudades, pueblos, cada uno piensa en su lugar, en los lugares que conoce, en los espacios que tiene alrededor, pero la Argentina es vasta, es enorme, es diversa y hay gente en toda la Argentina viendo este programa. Es un país en el cual tenemos diferentes culturas, ya lo comentó también la profe Julieta, tenemos diferentes actividades productivas de lo más diversas, tenemos distintas geografías. Y todo esto, más todas las relaciones sociales entre nosotros, las relaciones humanas que vamos conformando, son lo que hacen la Argentina. Todo en un vasto territorio diverso, lleno de personas, de animales, de plantas, de geografías, de actividades productivas, de cultura, de canciones, de ropa, de comida, de música y de relaciones entre nosotros. De todo esto vamos a hablar ahora, de nuestro territorio. Mirá. Argentina es un país con una gran diversidad de paisajes, de climas, de producciones, de costumbres y de habitantes. En su territorio se llevan a cabo actividades productivas de la más variada índole.
Junto con una fuerte actividad industrial, el país posee un desarrollo agropecuario que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. De acuerdo al lugar del que se trate, la fuerza de su producción está cimentada en una u otra actividad. Actividad es el conjunto de acciones u operaciones que se llevan a cabo para cumplir con ciertas metas u objetivos. Así, en zonas rurales, la actividad agropecuaria comprende todas las acciones u operaciones relacionadas con el campo, que forman la base de la economía local y constituyen un aporte fundamental a la economía del país. Tanto la agricultura y la ganadería de la región pampeana, como aquellas producciones que se desarrollan en las otras regiones del país, son actividades de enorme importancia, no solo por su significación en cuanto a lo económico, sino porque representan la forma de subsistencia de una gran cantidad de habitantes. Habitante es cada una de las personas que constituye la población de una nación, de una provincia, de un barrio o de una ciudad. Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población. En las grandes ciudades, a diferencia de las zonas rurales, la actividad agropecuaria está prácticamente desdibujada y, en cambio, son de gran importancia las industrias, tanto las pequeñas y medianas como aquellas de gran envergadura. En general, de acuerdo a su tamaño y su producción final, las industrias se pueden encontrar agrupadas en los llamados parques industriales o dispersas por la ciudad y sus alrededores. Las grandes ciudades, además de contar con sus industrias, cuentan por lo general con un centro financiero que se ocupa del manejo del dinero en todas sus formas. Estos centros financieros están conformados por diferentes entidades que desarrollan actividades, acciones u operaciones que ocupan una gran cantidad de personas. Entre aquellas podemos encontrar operadoras de bolsa y bancos. Un banco es un asiento en el que pueden sentarse varias personas. Los hay de hierro, de cemento o de madera. La madera se obtiene de un árbol. Un árbol es una planta perenne de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo formando una copa en su parte más alta. Los árboles suelen ser de gran peso y tamaño, y entre otros fines está el de su uso para forestación. La forestación es la explotación controlada de árboles. Se usa la leña como fuente de energía, su fibra para papel, la madera para fabricar durmientes, postes, muebles y pisos, también para la construcción y hasta para palos de escoba. También es preciada su madera para la realización de artesanías. Una artesanía es cualquier producto de fabricación manual que se haga sin el auxilio de la automatización y sin ser un producto en serie. A diferencia de la artesanía, la automatización y la producción en serie son dos de las muchas características que definen a la producción industrial que se lleva a cabo en las fábricas. Una fábrica es el lugar físico donde tienen lugar determinados procesos y actividades, acciones u operaciones pertenecientes a la industria que tienen por objetivo transformar materias primas en productos elaborados. En general, a las fábricas se las encuentra ubicadas en los bordes de las grandes ciudades. Una ciudad es un área con alta densidad de población. Una gran ciudad, por lo tanto, es una gran área con altísima densidad de población. La población es el grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar. Por ejemplo, Argentina. La Argentina es un país que recibió inmigrantes de todas las nacionalidades, conformando una población heterogénea en cuanto a sus raíces, donde se respetan las diferencias y las particularidades de cada habitante. Diferentes procesos migratorios dieron lugar a numerosas costumbres traídas de sus países de origen que conformaron un rico folclore local. Existe otra actividad comercial que mantiene en movimiento a un gran sector de la economía: el comercio minorista.
El comercio minorista es un negocio de pequeña escala, relativamente especializado, que generalmente está presente en todo el territorio argentino y representa una de las ramas de ocupación más importantes del país. A diferencia del comercio minorista, actividad presente en todo el territorio, existen otras actividades productivas que deben contemplar una determinada topografía, un tipo de suelo, un determinado clima y el desarrollo de medios de circulación favorables al comercio. Son las llamadas producciones regionales de productos agrícolas. Por los mismos motivos, y dejando de lado los productos agrícolas, no resulta extraño que, en las regiones del litoral costero, sea común encontrar actividades relacionadas con la pesca, tanto la de mar como la de agua dulce. Y aquellos lugares donde los paisajes poseen una belleza notable o donde alguna característica particular les otorga un atractivo extra para el esparcimiento, se han erigido en importantes centros turísticos. Un centro turístico es un lugar donde la gente se dirige para desarrollar actividades relacionadas, en general, con el ocio o el entretenimiento. En la mayoría de los casos, se trata de viajes de placer. A estas personas se las conoce como turistas. Los turistas tienden a recorrer el país en busca de la diversidad de paisajes. Argentina es un país que tiene una gran diversidad. Diversidad de climas, de producciones y de costumbres. Pero sobre todo, diversidad de personas que la habitan. Hombres, mujeres y niños que viven, trabajan, recorren, enseñan, disfrutan y construyen cada día nuestra Argentina. La Argentina es muy amplia, vasta y diversa. El mundo es muy amplio, vasto y diverso. Y si encima pensamos que hay mundos que pueden ser imaginarios, que pueden salir de los libros, imagínate todo lo que tenés por conocer todavía. Por eso te proponemos Leer por Leer, una propuesta del Ministerio de Educación para que descubras estos mundos, pasados, presentes, futuros, del espacio exterior, imaginarios, internos, que nos van describiendo los distintos escritores. En este caso, vamos a leer algo sobre el escritor porteño Marco de Nevi, que nació en 1922, murió en 1998, estudió Derecho en la universidad, empezó a escribir en 1955 con su primera novela, Rosaura a las 10, que después terminó adaptándose para el cine y que muy probablemente leíste o vas a leer en la escuela. Vamos a leer Cuento de horror, de Marco de Nevi. La señora Smithson, de Londres, estas historias siempre ocurren entre ingleses, resolvió matar a su marido. No por nada, sino porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Se lo dijo. Tadeus, voy a matarte. Bromeas, Eufemia, se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás?, siguió riendo Tadeus Smithson. Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida. Quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil. O te haré rodar por la escalera. Aprovecharé cuando estés dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata. Conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 6 meses después, falleció. Eufemia Smithson, que era una mujer piadosa, le agradeció a Dios haberla librado de ser una asesina. ¡Wow! Buenísimo, ¿eh? Bueno, se termina la semana, además de este programa. ¡Wow! Acordate que nos puedes escribir a las redes. Por ejemplo, tenés Instagram, @seguimoseducando. ¿Nos querés buscar en Twitter? @seguimoseduc. Acordate que tenemos una plataforma que es la madre de todo este proyecto tan lindo de seguir manteniendo viva la llamita de la educación, aunque estén cerradas las escuelas, que es www.seguimoseducando.gov.ar. Vos ya lo sabés porque vos seguís en contacto con tus profes, estás aprendiendo. Bueno, en esta página, además de que las y los profes pueden apoyarse en esta plataforma para todo lo que necesiten, vos también podés encontrar para tus ratos libres cosas para hacer, películas, podcasts, videos. ¿Por qué? Porque no gasta datos, así que podés navegar todo
todo el día si tenés ganas. Y después si tenés una pregunta y nos la querés hacer, a los profes, que son los que saben acá, lo podés hacer a través de WhatsApp. ¿A qué número? 011-3262-6362. 011-3262-6362. Se terminó la semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros todos los días. Te esperamos la semana que viene. Buen fin de. Gracias. Chau.